Hola chiquillos, bienvenidos a su clase de química de esta semana. Para comenzar, pues quiero indicarles que esta semana solo habrá video. Solo van a tener que observar el video, no va a haber actividad. La actividad va a ser la semana siguiente, que va a ser un cuestionario que van a contestar directamente en la plataforma. Va a ser de preguntas relacionadas a todo lo que hemos visto y es por eso que este video va a ser una retroalimentación. Voy a explicar un poco de todo lo que hemos visto y las posibles preguntas que pueden salir en el cuestionario. Recuerden, no hay actividad esta semana, pero está la actividad pasada, que es la actividad de el reconocimiento e identificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos. En este caso, vamos a ver un poco la teoría, porque es lo que más que todo va a salir en el cuestionario, y una que otra identificación de compuestos inorgánicos, quién es óxido, quién es hidróxido. De igual manera, vamos a ver un poco también algunos errores comunes que he visto en la actividad para corregirlos y podamos preguntarlos igual en el cuestionario. Comenzamos indicando lo que es un átomo. Siempre vamos a partir de lo que es el estudio de un átomo en la química. Un átomo es indivisible, es una estructura, es la estructura más pequeña de la materia. No se puede dividir, pero sin embargo tiene estructuras internas como electrón, protón y neutrón. Cada una de ellas tiene una carga específica. El electrón tiene una carga negativa, el protón tiene una carga positiva y el neutrón es una carga neutra. El átomo es un elemento neutro, siempre tiene la misma cantidad de protones y electrones. Si tiene 15 protones, por ende va a tener 15 electrones. Y por eso obviamente es una estructura neutra. Posee una cantidad de protones fijas, cumple con la regla del octeto. Para ser estable tiene que tener en su última capa electrónica, va a tener 8 electrones de valencia. Conociendo esto, nos vamos a lo que sería la tabla periódica de los elementos. Es una tabla que fue diseñada para organizar, ordenar y conocer los aspectos específicos de todos los elementos que tenemos hoy en día. Para recordar un poco, fue iniciada o fue creada hace muchísimos años y solamente en ese tiempo habían 64 elementos. Al día de hoy hay 118 elementos y pues se supone que cada día pueden ir agregando más porque se van consiguiendo otros elementos otros átomos en el mundo. En este caso, una tabla periódica me indica el número atómico, esto es la cantidad de protones y electrones que tenemos, el símbolo químico y el nombre. Siempre tenemos que saber que estos dos, en este caso dos letras que salen aquí, es el símbolo del hierro. Siempre va a estar el símbolo y el nombre abajo. En este caso, hierro tiene las dos palabras Fe, en este caso está de acuerdo a su nombre en latín. Pero hay otros, por ejemplo, el carbono, que simplemente su símbolo es la primera letra de su nombre. El oxígeno igual, el flúor, el cloro, Cl. Pero hay otros que son distintos, como el fósforo, su letra es la letra P. Como la plata, su símbolo es Ag. Entonces tenemos que estar pendientes de ese símbolo y buscarlo en la tabla periódica. La tabla periódica está organizada por periodos que son de arriba hacia abajo. Tenemos 7 periodos y 18 grupos. Tenemos 18 grupos, 10 cortos y 8 largos. En este caso los largos serían estos y estos son los cortos. Si queremos buscar un elemento en la tabla periódica y decimos grupo 8, periodo 4, entonces yo sé que es el grupo 8 y me voy aquí al periodo 4, sería el hierro. Así es una manera de buscar los elementos. Tenemos metales y no metales, es la principal clasificación de las tablas periódicas. También tenemos otros tipos como gases nobles, o ciertos elementos desconocidos. Los gases nobles siempre van a ser los que están ubicados en esta parte, porque tienen una estructura específica y muy estable. En este caso, los no metales son los azules, tenemos estos, y todos los demás son metales, pero son distintos, son metales de transición, metales alcalinos, pero todos son metales. Conociendo esto, nos vamos a lo que serían las propiedades de estos compuestos. Sabemos que podemos tener compuestos iónicos y compuestos covalentes. Y esto va de la mano de los enlaces que los unen. En este caso, los compuestos iónicos
están formados por enlaces iónicos. Se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, tienen altos puntos de fusión y ebullición y se disuelven en disolventes polares. A diferencia de los covalentes ya se pueden encontrar en los tres tipos de estados, tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. Los covalentes están compuestos por enlaces covalentes. En este caso también es necesario recordar que los iónicos se atraen por fuerzas electrostáticas positivas, negativas, y los covalentes se atraen es por necesidad energética. Si yo no estoy estable, yo voy a buscar a otro elemento que me preste sus protones o electrones y yo pueda estar estable. Tenemos compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. En este caso, en primero medio, nos basamos en los compuestos inorgánicos, el estudio, pero debemos conocer cuál es la diferencia entre el orgánico y el inorgánico. Cuando hablamos del orgánico es elemento principal es el carbono en su estructura. Orgánico relacionado de una vez con carbono. Inorgánico no tiene carbono. En este caso, tenemos ciertas características que son esenciales para estas preguntas que vamos a tener en el cuestionario. Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿cuál es el elemento principal de los compuestos orgánicos? Y ya ustedes saben que es carbono. Carbono, sí. Pueden ser también unidos por enlaces covalentes. En este caso, siempre, si quieren, también observen las presentaciones anteriores para que vayan estudiando con eso. Y los inorgánicos están formados por cualquier elemento de la tabla periódica menos el carbono. Eso es la característica principal de estos dos. De igual manera, pues están en los tres estados de la materia, presentan uniones muy fuertes entre sus iones o entre sus características y tenemos ciertos ejemplos como la sal, el suero fisiológico. En este caso, pues debemos tener esa diferencia clara, orgánicos carbono, inorgánicos sin carbono. Compuestos iónicos están formados por enlaces iónicos y compuestos covalentes por enlaces covalentes. También tenemos lo que serían los cambios químicos. Cuando hablamos de cambios químicos, hablamos de cambios internos, cambios que se expresan en su físico o en su apariencia externa, pero son irreversibles porque vienen desde adentro. Es como que, no sé, se dañara una fruta, la fruta va a empezar a dañarse internamente y luego se expresa en el exterior. En este caso, estos no tienen vuelta atrás. En cambio, los físicos son cambios externos. No cambian la estructura, no pierden propiedades. Y estos pueden ser temporales y reversibles, como por ejemplo cortar un papel. Yo puedo cortar un papel lo más pequeño que pueda o que pueda hacerlo, pero esto no le va a quitar su propiedad de ser un papel. Igual un agua yo la puedo sacar del congelador y ella se desintegra o se hace agua. Pero ¿qué pasa si yo la vuelvo a colocar en el congelador? Vuelve otra vez a ser hielo. En este caso entonces son cambios físicos pero no internos, o sea, pueden ser reversibles porque son cambios externos que se pueden manejar y nunca dejan sus propiedades. Ahora pasamos a lo que es la nomenclatura química. Recuerden que estamos viendo un repaso de todas las clases anteriores, porque en este cuestionario van a salir preguntas de toda la teoría que hemos visto. En este caso ya hablamos de compuestos orgánicos e inorgánicos y esta clase se va a enfocar en los compuestos inorgánicos, primero medio. Y estos compuestos inorgánicos, bueno, como me indica aquí, son aquellos que no tienen carbono, están en ciertas características allí que pueden igual repasarlas en las clases anteriores, porque de allí igual pueden salir ciertas preguntas en cuanto a todas estas características y eso. Cuando hablamos de compuestos inorgánicos, tenemos una forma específica de nombrarlos, de colocarles sus nombres, y eso es lo que llamamos nomenclatura química. Ese sistema de reglas que son aceptadas mundialmente y me permiten nombrar, colocar la fórmula química de cualquier compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula química y tenemos los distintos nombres de acuerdo a la nomenclatura que se utilice. En este caso tenemos que estar claros cuándo es un elemento químico y cuándo es un compuesto. Por ejemplo, si yo le puedo colocar el carbono es un elemento químico, ustedes pueden contestar si es verdadero o falso. Si el carbono estuviera unido a otro, ya ahí sería un compuesto. Pero si está solo, es un elemento.
Cuando hablamos de una fórmula química, hablamos de esos símbolos de los elementos que forman el compuesto. Si yo veo C, H y O, esto quiere decir que este etanol está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la cantidad de números que hay aquí es la cantidad de elementos que tengo de eso. Tengo 2 carbonos, tengo 6 hidrógenos y cuando no sale nada se sobreentiende que es 1. Preguntas también, puede salirle una fórmula y le salen las opciones donde están los diversos elementos y ustedes tienen que elegir el verdadero. Pueden ser compuestos binarios y pueden ser compuestos terciarios. También pregunta para cuestionario. ¿Cuántos elementos forman los compuestos binarios? Entonces ustedes dicen 1, 2. El mismo nombre lo dice bi. ¿Cuántos elementos forman los compuestos terciarios? 3. Ahí no hay ningún otro número que ustedes deban colocar allí. ¿Cuáles son los elementos oxigenados? Ustedes deben saber ya que son los que tienen oxígeno. El mismo nombre les da, o sea, les sopla la respuesta, por decirlo así. ¿Cuáles son esos elementos hidrogenados? Los que poseen hidrógeno. ¿Y cuáles son aquellas sales binarias que están compuestos por un metal y un no metal? Es las características específicas para conocer esto. Entonces acá, cuando hablamos de los compuestos oxigenados, entonces estaríamos hablando de que tienen oxígeno, hidrógeno y luego las sales binarias que tienen un metal y un no metal. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver cómo se nombran. Es algo también súper sencillo. Tenemos que estar claros de lo que sería que los metales son los que están en azul y todos los demás son no metales. Estos son no metales y estos son los metales. Pueden ser distintos metales, pero son metales. Cuando hablamos de los compuestos binarios oxigenados, se nombran colocándole óxido de y el nombre que tengan en la tabla periódica. Siempre cuando veamos un compuesto binario formado por oxígeno y aluminio, siempre se va a colocar la palabra óxido de y el nombre del metal que lo acompaña. Óxido de y el nombre del metal. Óxido de y el nombre del metal. ¿Dónde vemos el nombre del metal? En la tabla periódica. Luego venimos a ver los compuestos hidrogenados. Igual, al yo observar que en vez de un oxígeno tiene un hidrógeno, es hidruro de. Y el nombre. Hidruro de hierro. Hidruro de calcio. En el caso de las sales binarias, ya deben colocarse el nombre del no metal seguido del sufijo uro. Por ejemplo, el primero que se nombra es el no metal, que es sulfuro. Entonces, este es azufre, pero se puede colocar azufruro o sulfuro porque los dos nombres son válidos. Sulfuro de hierro. Entonces acá, fluoruro de aluminio, porque tenemos que colocar siempre el nombre del no metal, que es el último, con la terminación uro. Y bromuro de potasio. Esas son las características específicas que hay que saber para poder nombrar óxido de formado por oxígeno, hidruro de formado por hidrógeno. Y si vemos ya otro nombre que termine en uro, ya es una sal binaria. Igual les voy a explicar acá algo que había como mucho error en los trabajos que he recibido, que me colocaban el nombre. Aquí solamente debemos identificar con una X qué tipo de compuesto corresponde. Si es binario o terciario. Aquí no me tienen que colocar hidruro, hidróxido, no, solamente una X, que era un error muy común que veía en algunos trabajos que me colocaban los nombres. Pero recuerden que tienen que leer el enunciado para saber qué pueden hacer. En este caso tampoco se coloca el nombre, sino que se identifica de acuerdo al elemento que tengan, si es oxigenado, hidrogenado o sales binarias. Lean, chicos, para que vean esos pequeños detalles allí. No en todas las cosas se les ha pedido el nombre, sino simplemente con una X ir indicando. Ya les voy entonces ahora a explicar la parte del cuestionario. Ya, acá les voy a explicar el ejemplo con un curso de segundo B. Ustedes obviamente van a estar en su curso de primero de química. Van a estar todas sus actividades y luego le va a salir cuestionario química primero medio. Obviamente esto no está mostrado a los estudiantes porque esto es para la semana que viene. Damos clic allí. Esto es para explicarle la estructura de las preguntas, para que ustedes sepan qué tienen que hacer y cómo tienen que responder.
Aquí me da ciertas instrucciones. Lean. Intentos permitidos 1. Este cuestionario, bueno, ya sabemos que va a estar la semana que viene, por eso indica esto. Y tiene un tiempo de límite de 59 minutos para realizarlo. Les comento, las preguntas van a ser 15. Son 15 preguntas que están divididas en selección múltiple, verdadero y falso, y seleccionar la opción correcta. Ahí vamos a ver, ir viendo las preguntas. En este caso, pues, yo voy a ir cambiando. Ahí me van a salir las preguntas. Como esto es un ensayo, ya yo he respondido. Ustedes leen el enunciado. Este es el tipo de ejemplo de la pregunta de selección múltiple. Va a tener un enunciado y va a tener las opciones. Ustedes van a seleccionar la que ustedes consideren verdadera y le dan. Y le van a dar a una parte que va a decir comprobar. Le dan comprobar y ahí de una vez le va a salir si es verdadero o falso. Y ahí van diciendo, le dan siguiente página o también pueden cambiarlos aquí en el número de preguntas. Tenemos una pregunta de verdadero y falso. Me va a salir un enunciado y ustedes van a tener que decir si ese enunciado es verdadero o falso. Inmediatamente que ustedes coloquen la respuesta y le dan comprobar, les va a salir la verdadera. ¿Cuál era? Si en este caso, si les salió mala, les va a salir una X. Entonces vamos respondiendo y luego, siguiente página, vamos a la tercera. Este es el otro tipo de pregunta que puede haber. Yo voy a colocar un enunciado acá y ustedes aquí van a elegir la respuesta correcta. Por ejemplo, puedo colocar un compuesto binario oxigenado y ustedes aquí me van a decir si es oxigenado o es hidrogenado. Entonces ustedes tendrían que buscar allí la respuesta de acuerdo al elemento que esté allí. ¿Qué pasa? Aquí nosotros colocamos una mala y te va a aparecer una X. Ya luego entonces ustedes le dan comprobar y luego le dan terminar intento y ahí te va a dar todos los puntos que sacaste y ya te va a dar la puntuación, es automático. Entonces, recuerden, esta semana no hay actividad, sino que es repaso del video. De igual forma, la actividad anterior también tiene plazo esta semana y la otra para ser entregadas. No dejen sus trabajos para última hora, vayan repasando, vayan estudiando, hagan los trabajos, son súper sencillos, observen los videos, lean las instrucciones para que puedan hacerlo de buena manera. Hay muchos trabajos súper buenos, muy buenos, pero hay otros que tienen ciertos errores, pero es porque no leen las indicaciones. Así que chicos, eso ha sido todo el video por hoy. Espero estén muy bien y nos veríamos más adelante.